Buenas noches, bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy, el invitado es el ingeniero Natalicio Chase, presidente de SAP, una de las empresas públicas más importantes y estratégicas del país por su importantísimo rol como empresa proveedora de agua y sistemas de saneamiento. Luego de la presentación del programa, conversamos con el ingeniero Natalicio Chase. Líderes es presentado por Samsung, Movicor, 20 años, para Muebles Marelli, Interfisa Banco, 40 años, gracias por ser parte de nuestra historia. Tener un Smart TV nunca antes fue tan genial. Con la función QSmart accedes a todo el entretenimiento que quieras, desde tus redes sociales, estrenos y hasta partidos de fútbol. Disfruta de todas las opciones que tiene tu Smart TV, sin límites para tu entretenimiento. Además, podés administrar todos tus dispositivos con un solo control. Bienvenido al mundo premium de la tecnología QSmart. Bienvenido al futuro con Samsung. Buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos los interesados que dedican su talento para contribuir con la vida y sociedad. Ustedes que hacen más y mejor, ustedes que hacen la diferencia. Para nosotros las personas son eslabones de compromiso y en una empresa, la razón del crecimiento. Somos Marelli, la marca de ambientes corporativos que inspira, uniendo confort, innovación y productividad, hecha por personas, para personas, porque el lugar importa, estimula e inspira. Marelli, el ambiente motiva. ¿Estás pensando en viajar? ¿En comprar muebles nuevos? ¿O en cambiar la decoración de tu casa? Con Interfisa Banco tenés préstamos que se adaptan a tus necesidades, con plazos de hasta 60 meses. Solicitalos ya, llamando al 415-9000. Interfisa Banco, 40 años. Buenas noches, ya estamos en compañía del ingeniero Natalicio Chase, presidente de SAP. Natalicio, buenas noches. Buenas noches. Natalicio, muchas gracias por tu presencia. Realmente aquí en Líderes es muy importante contar con personas que están ocupando cargos y que tienen la formación y la trayectoria, como es tu caso. Así que si te parece bien, ¿arrancamos? Perfecto. Gracias, Natalicio. Arrancamos. Natalicio, permíteme leer brevemente un resumen de tu currículum y completame o corregime si algo de esto no está preciso. Sos ingeniero civil. Sí, así es. Tenés un máster en salud pública, ambiental y saneamiento por la Universidad Católica de Asunción. Así es. Y tenés una especialización en evaluación de plantas de tratamiento de agua en el Perú. Así es. Entre los años 1987 y 1990, trabajaste en la unidad ejecutora del Plan Director de Agua Potable en la Corposana. La antigua Corposana. En la antigua Corposana. Más adelante, también en Corposana, fuiste nombrado superintendente de administración en construcción de plantas de tratamiento de agua y construcción de aductoras. ¿Es correcto? Sí. También en la antigua Corposana, y posteriormente fuiste viceministro de Administración y Finanzas en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Así es. De allí pasaste como gerente general de petróleos de Petropar. Fui viceministro de Obras Públicas también. También. Después de ser de Finanzas, sí. Exactamente. Y ahí pasé a Petropar. A Petropar. Después pasé al sector privado. Exactamente. Y bueno, hoy después de 20 años me tocó volver a ESAP. Después de 20 años. Después de 20 años de haber salido. Estás de nuevo en ESAP. Estamos de nuevo en ESAP. Contame una cosa sobre el punto, Natalicio. Antes de volver, o sea, tu primera estadía en ESAP era Corposana. Así es. Corposana era diferente que ESAP. Eso te quiero. Bastante diferente que ESAP. Corposana, en aquel entonces Corposana era un ente autárquico que dependía del Ministerio del Interior. Estaba dentro del Presupuesto General de Gasto de la Nación. Okay. Y era a su vez el ente regulador, el titular del servicio a nivel país. Hoy en día SAP es una sociedad anónima que se transformó así para en algún momento cuando hubo la intención de la privatización de las empresas públicas, se transformó en sociedad anónima. Exacto. Y bueno, eso después se convirtió SAP en un concesionario, es el concesionario
actualmente de 30 ciudades del país. Sí. En aquel entonces el juzgamiento evaluó y le colocó a ESAP las 30 ciudades que tenían más de 10.000 habitantes. Correcto. Y ESAP es un concesionario, aparte de ESAP hay muchos otros prestadores, junta de saneamiento y aguaterías, hay 4.400 otros prestadores. Correcto. Y junta de saneamiento, y ESAP es más o menos el 35% del total del territorio nacional. Perfecto. Pero las 30 ciudades más grandes. ESAP hay un ente regulador, el SAM, y hay un titular de servicio que es el que proyecta y desarrolla las políticas de desarrollo del sector agua y saneamiento, que en este caso es el Poder Ejecutivo, pero está trasladada la responsabilidad al Ministerio de Obras Públicas en una dirección que se llama DAPSAM. Correcto. Dirección de Agua y Saneamiento. Correcto. Natalicio, yo quiero volver después a este punto que estamos tocando, porque me parece muy importante que entendamos un poco las funciones del ente regulador, los prestadores del servicio y cómo hoy la población paraguaya, qué porcentaje está abastecida por ESAP y qué porcentaje está abastecida por 4.000 prestadores diferentes y cuáles son las funciones de las denominadas juntas de saneamiento. Pero antes de pasar a ese punto, yo quiero volver a lo que estábamos hablando recién. Fuiste funcionario de Corposana y 20 años después llegás con el cargo de presidente de la ex Corposana, hoy ESAP, Sociedad Anónima. ¿Qué diferencias encontraste en la Corposana que conociste y la ESAP que presidís hoy? En aquel entonces Corposana era una institución, cuando yo todavía formaba parte de Corposana era una institución que estaba dentro del presupuesto general de gasto de la nación, por lo tanto las obras, la ejecución de las obras y las proyecciones a nivel gobierno estaban respaldadas por el Estado paraguayo, ¿verdad? Entonces Corposana tenía una función bastante más grande que lo que es ESAP hoy en día, en donde somos un concesionario que solamente tenemos la posibilidad de hacer el desarrollo que la tarifa nos permita. La tarifa, como vos sabés, es bastante política. Correcto. Porque afecta directamente el bolsillo del consumidor, del cliente, ¿verdad? Así mismo. Entonces, para que nosotros podamos tener un desarrollo sin recurrir al Estado paraguayo como ESAP, es prácticamente imposible porque no se puede transmitir la inversión que hace falta a la tarifa. A la tarifa. Entonces el Ministerio de Obras Públicas es el que hace el desarrollo del sector, que antes lo hacía Corposana en una sola empresa. Correcto. Cuando eran Corposana, la disponibilidad de fondos para inversiones es superior a ESAP, lo que puede, al fondeo que puede tener ESAP. Claro, porque ESAP no tiene un fondeo de los organismos multilaterales de crédito. Por ejemplo, Banco Mundial, BID, Fonplata, Corporación Andina de Fomento, JICA, que son los principales agentes que opera Paraguay, cuando conceden un préstamo requieren de la garantía del Tesoro. Cierto. ¿Verdad? Corposana sí podía tener la garantía del Tesoro porque era un ente autárquico que formaba parte del presupuesto general de gasto, pero ESAP hoy es una empresa privada en donde el Estado es el único accionista y el dueño de las acciones, pero no forma parte del presupuesto general de gasto. Entonces, las inversiones se tramitan a través del Ministerio de Obras Públicas. Correcto, quiere decir que es pública entre comillas. Sí, así es. Natalicio, ¿cómo encontraste ESAP? Vos habrás tenido algunas expectativas respecto a con qué te ibas a encontrar. ¿Esas expectativas fueron defraudadas porque la situación era más complicada de lo que vos pensaste o al revés? ¿Encontraste una compañía mejor de lo que vos te imaginabas que ibas a encontrar? Yo encontré ESAP muy abandonado. El sector agua y saneamiento no tuvo las inversiones que tenía que haber tenido en estos 20 años que pasaron. En aquel entonces Corposana tenía un plan director de agua y saneamiento. ¿Vos dirigiste ese plan? Formamos parte, yo no dirigí, era un técnico que formaba parte del plan director. Pero prevía ciertas inversiones que había que hacer para el desarrollo del sector agua y del sector saneamiento a nivel nacional, y esas inversiones ni ese desarrollo técnico no se hizo. En los 20 años prácticamente no se hizo nada. En estos 20 años, ¿cuánto teníamos que haber invertido? Para darte un ejemplo, Paraguay tiene una meta que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable para el año 2030. Correcto. Esa meta incluye tener un 100% de cobertura de agua, cierto, un
100% de cobertura de desagüe cloacal, alcantarillado sanitario, y por lo menos un 50% del tratamiento de esas aguas residuales. Correcto. Eso es una inversión de 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares para que el 100%... En estos 10 años que faltan. En 10 años que faltan para llegar al 2030. A nivel país, no solamente la competencia de SAP. Correcto. Con todo el resto también. Todo el resto. A nivel país, para cumplir con el ODS de las Naciones Unidas, que implica que el 100% de la población paraguaya tenga acceso a agua segura, potable, disponible, ¿verdad? En su propia vivienda, sin tener que caminar para obtener el agua. Que implica que el 100% de la población paraguaya tenga sistema de cloacas. Y que el 50% de esas aguas sean tratadas. Necesitamos 6.000 millones de dólares. Eso es lo que, si Corposana seguía funcionando, debía haber desarrollado por lo menos unos 3.000 millones de dólares en estos 20 años que pasaron. ¿Y cuánto se invirtió de eso? Y prácticamente cero. Prácticamente cero. Para darte un ejemplo, en lo más básico que es el agua que recibimos en nuestra casa. SAP hoy en día con las plantas de tratamiento que tiene, de acuerdo a lo que decía el plan director de agua, en el 2006 tenía que haber construido un módulo más de una planta de tratamiento, en el 2010 otra, y prácticamente no hubo avance en eso. Entonces hoy en día en todos los veranos, inclusive en días semicalurosos del invierno, no podemos abastecer ni los usuarios que tenemos. O sea, en las zonas terminales de la red ya no llega agua porque se consume antes que llegue al final. Y no hay solución inmediata porque la solución es la construcción de una planta de tratamiento, ¿verdad? O sea, no es como la energía eléctrica que podemos estirar un poquitito más, ¿verdad? Nosotros directamente, si no producimos, no podemos distribuir. Entonces estamos limitados a esa construcción, que dicho sea de paso, estamos en tratativa con el Ministerio de Obras Públicas. El proyecto ejecutivo va a estar terminado en este mes de agosto, si Dios quiere, y se llevará adelante la contratación para el año que viene. Solamente que es un proceso de construcción de 1 año y medio a 2. ¿Estamos hablando de una inversión de cuánto, Natalicio? Ni siquiera es mucho, estamos hablando de una inversión de 15 millones de dólares. Pero eso para aquí, una planta. Para un módulo, que sería para cubrir la demanda actual del Gran Asunción, ¿verdad? Sin tener en cuenta las ciudades del interior. ¿Verdad? Y pequeñas otras inversiones que hay que hacer de interconexiones y de redes que no sobrepasan los 5 millones de dólares. ¿Verdad? Eso era lo básico para el Gran Asunción, que es donde se concentra el 50% de la población de nuestro país. ¿Verdad? Y ni siquiera eso se desarrolló, ¿verdad? ¿Por qué te parece que estamos tan atrasados en cuanto a infraestructura para agua potable? Y es una falta de atención del sector saneamiento, una falta de política de Estado, ¿verdad? De planes sustentables, no se desarrollaron y no se dejaron plasmados. Entonces cada administración reaccionó de acuerdo a donde le apretaba el zapato, como somos en Paraguay. No había un plan estratégico y bueno, y no se llevaron a cabo las inversiones. Hoy estamos en esta situación. Nosotros tenemos a nivel país, por ejemplo, para que tengas idea, una cobertura de alcantarillado sanitario de 12%. Y en el Gran Asunción de 47%. En Asunción tenemos 80%. En la capital central de nuestro país tenemos 80%. 80% de alcantarillado sanitario. Alcantarillado sanitario. Y en Asunción tenemos hoy en día 0% de tratamiento. 0% de tratamiento. Están en construcción 3 plantas de tratamiento, 2 de ellas para Asunción y una para San Lorenzo, que está llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que le falta 1 año y medio más o menos para que se culminen. Están adjudicadas y están los contratistas trabajando, y con eso nosotros vamos a llegar a tratar más o menos el 50% de las aguas residuales de Gran Asunción. 50%, hoy cero. Hoy cero. Y pasaríamos a tratar el 50% de las aguas residuales del Gran Asunción. ¿Estaría eso en funcionamiento a partir de cuándo, Natalicio? Y depende de la ejecución de la obra. El Ministerio de Obras Públicas tiene un contrato firmado y creo que tienen plazo de 24 meses para la ejecución de la obra. Ahora está eso en inicios recién, ¿verdad? O sea que nos faltará 1 año y medio por ahí para que esas obras estén terminadas. Esas obras ni siquiera son integrales, ¿verdad? A excepción de la planta de San Lorenzo, las otras 2 plantas de tratamiento son tratamiento primario, o sea, rejas de retención de sólidos. Correcto. Con los emisarios subfluviales, ¿verdad? Exactamente. Natalicio, como presidente de SAP,
teniendo en cuenta lo que me acabas de contar, dijiste, encontré una de SAP bastante abandonada, tu agenda de pendientes tiene que ser numerosa, tiene una cantidad de temas pendientes para volver a revitalizar una empresa que, como vos dijiste, estaba bastante abandonada. ¿Cuál es el rango de libertad que tiene el presidente de la ESAP para tomar decisiones e impulsar su ejecución, teniendo en cuenta que tenés presiones desde política seguramente y presiones sindicales también? ¿Sentís que como presidente tenés las manos libres para tomar decisiones y que se implemente, o sentís que un presidente de la SAP tiene poco margen para impulsar que las cosas pasen a la acción? Bueno, desde el punto de vista del funcionariado, sí, el funcionariado nos ha acompañado increíblemente, ¿verdad? Nosotros tenemos 9 sindicatos en ESAP. Los 9 sindicatos. 9 sindicatos. ¿Cuántos funcionarios? 2.200 funcionarios. 2.200 funcionarios, sí, y 9 sindicatos. Y 9 sindicatos. Tiene que negociar con los 9. Mira, no hay mucha negociación. Los funcionarios de ESAP están trabajando conmigo. Se han portado en forma fabulosa. Los 9 sindicatos están trabajando con nosotros y están contentos con la gestión, están trabajando, ¿verdad? Cada uno pone su granito de arena. Inclusive nosotros, como una apuesta, le hemos dado participación a los líderes sindicales para formar parte de la estructura de gobierno de SAP, y hasta ahora a los que le dimos la oportunidad nos están respondiendo excelentemente. Tenemos representantes de todos los sindicatos en los cargos superiores, ¿verdad? Con metas definidas y sin perdón, y todos han cumplido las metas, o sea que nosotros también estamos satisfechos con el trabajo de ellos. Nuestra meta a corto plazo, sí, nuestra meta a corto plazo es, ¿verdad?, tratar de que el verano que viene sea un verano sustentable, que no tengamos una crisis como tuvimos el verano que cuando recién asumimos, en donde tuvimos varias manifestaciones con problemas de barrio de agua que no tenían 5 meses, 4 meses de agua. Algunos, todos los veranos hace 15 años no tienen agua. O sea, es brutal no tener agua en la vivienda, ¿eh? No se puede ni la cadena del baño tirar 2 veces, ¿verdad? Sí. No es el agua para tomar solamente. Sí. Y bueno, estamos con un plan de contención de esa situación para pasar un mejor verano, porque la solución definitiva viene con la construcción de mayores plantas de tratamiento en todo el país, no solamente Asunción, pero le estamos dando principal énfasis a Asunción y a Ciudad del Este, ¿verdad? Asunción nosotros tenemos el presidente de la República nos da el absoluto apoyo y absoluta libertad para tomar decisiones y para emprender cualquier tipo de negociación o cualquier tipo, como empresa privada ya hablando, cualquier tipo de proyecto que podamos sustentar. Ahí es donde tenemos la limitación de la tarifa. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Porque nosotros podemos sustentar los desarrollos que la tarifa nos permita. Sí. Entonces, como primera medida hicimos un estudio tarifario a fondo con contratación de agencias internacionales, de modo a explicar y sustentar un incremento tarifario, ¿verdad?, en la medida que sea necesario. Si no es necesario no se hace, pero si es necesario que se haga, que nos responda a factores políticos. Correcto. ¿Verdad?, para sustentar ese desarrollo que hace falta en el sector agua y saneamiento. Y como segunda medida estamos en las obras principales de SAP con medidas innovadoras, porque como tenemos pocos recursos, SAP no ha invertido en los últimos 20 años, no ha hecho una sola obra con recursos propios, ¿verdad? Ahora licitamos la cloaca. Porque no tiene, no le sobra. Yo creo que hay algunas cosas que podían haberse hecho, ¿verdad? Es cuestión de imaginarse un poco y de conocer un poco cómo funciona el mercado, ¿verdad? Nosotros ahora, por ejemplo, estamos llevando adelante la cloaca de Fernando de la Mora sin recurrir a ningún organismo multilateral de crédito. Natalicio, quiero pedir que te detengas un momento, porque todo lo que me decís es muy interesante y si pasamos todos los temas después me cuesta un poco retroceder. Quiero hablar sobre lo que me contaste. Antes de que hables de eso de Fernando de la Mora, lo leí, estamos hablando de 150 millones de dólares. 180 mil millones de guaraníes. Sí, perdón, 180 mil millones de guaraníes. Sería unos 30 millones de dólares más o menos. Perfecto. Y quiero preguntarte, ¿qué se va a hacer con ese dinero? ¿Qué se va a hacer en Fernando de la Mora? Pero me estuviste comentando sobre unos temas y estaba yo reteniendo algunas preguntas que te quiero hacer sobre lo que me estuviste comentando.
Primer punto, quiero volver a los 2.200 funcionarios de la ESAP, sí, que tienen 9 sindicatos. Me comentaste que están trabajando bien con el funcionariado en general y con los sindicatos. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer, Natalicio, es la siguiente. Es a lo mejor una opinión o imaginación mía. ¿No es muy alto el costo de la paz que pagas como ESAP? Me refiero a lo siguiente. Para que haya armonía con los funcionarios, te toca darle puestos gerenciales a representantes del sindicato. Sin embargo, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que yo como ciudadano estoy muy tranquilo cuando veo que el presidente de la ESAP es un ingeniero que tiene un máster en desarrollo ambiental, en desarrollo de tratamiento de agua. Es decir, vos sos una persona técnicamente preparada para ocupar la posición de presidente de ESAP. Y a mí me das la misma tranquilidad que me da José Molina, presidente del Banco Central. Técnica de Cantero. planificación. Perdón, Cantero. José Cantero. Sí. La misma tranquilidad que me das vos, que me da José Cantero, economista preparado para ser presidente del Banco Central. Sin embargo, yo qué quisiera ver, es mi opinión, vos no tenés por qué pensar igual que yo, que tu equipo esté formado por técnicos. Es decir, yo soy de aquellos que valoriza a los técnicos, a las personas preparadas como vos. Pero cuando me asusta un poco que personas que ocupan posiciones de liderazgo en un sindicato, para generar paz, negocien contigo a partir de puestos que a lo mejor son puestos para técnicos, no para un líder sindical. ¿No es muy alto el costo de la paz en ese sentido, Natalicio? Bueno, no, hay un gerente sindicalista. Si te referías a eso, a los eso me gerentes refiero. son 9, Sí. ninguno de ellos es presidente de ningún sindicato. Ok. ¿Verdad? Sí son O sea, técnicos. Sí son técnicos. Ok. ¿Verdad? Cuando yo me refiero a darle la oportunidad laboral a los funcionarios, porque al final y al cabo, Sí. no importa que venga Bill Gates o el mejor economista Warren Buffett a sentarse enfrente de SAP, si el recurso humano no le responde, no hay manejo de la empresa. ¿Verdad? Porque el 100% de la ejecución de las cosas depende de esa gente que son nuestros funcionarios. Correcto. ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros hicimos es utilizar el liderazgo sindical y convertir eso en trabajo. ¿Verdad? Los líderes sindicales, no los presidentes, los sindicatos, los líderes sindicales, algunos de ellos presidentes y algunos no presidentes, Ok. que han recomendado uno que otro funcionario, Cierto. ¿verdad?, para ocupar los cargos medios, ¿verdad?, han sido tenidos en cuenta, pero nosotros no le hemos dado 1 milímetro de espacio fuera del cumplimiento de sus labores. Le hemos puesto metas y las metas han sido sobrepasadas inclusive en su ejecución. Han respondido. Han respondido, Perfecto. como funcionarios han respondido y han cumplido las metas, ¿verdad? Yo no creí que iba a ser posible al comienzo, pero estoy sanamente satisfecho con el alcance del trabajo de ellos. Excelente. Excelente. Ahora, el gerente general fue presidente de SAP, ¿verdad? De Corposan anteriormente, es técnico, el gerente técnico también es técnico, ¿verdad? El gerente administrativo es una ex funcionaria del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad?, que ocupó el cargo de técnico en el Ministerio de Obras Públicas. O sea, los gerentes son técnicos. Correcto. ¿Verdad? Correcto. La estructura media, ¿verdad? Y algún que otro, por ejemplo, la gerencia de asuntos interinstitucionales, en donde se relacionan todas las empresas, es un representante sindical. Correcto. ¿Verdad? No afecta directamente a la ejecución de todos los planes de SAP, pero sí es muy valioso el trabajo que hace para hacer la interrelación entre todas las empresas que trabajan con nosotros, como ANDE, como Copaco, como las otras empresas del sector, ¿verdad? Correcto. Natalicio, estábamos hablando de ingresos y esos ingresos provienen de los usuarios. Y esos ingresos tienen que servir fundamentalmente para dos propósitos. Por un lado, costear la estructura de funcionamiento y por otro lado, fondear las inversiones. Lo cual hoy en este momento no está alcanzando, teniendo en cuenta que la tarifa está un poco atrasada
de acuerdo a las necesidades que tiene la compañía, de mantenimiento y de inversión. Ahora yo traslado esto a eficiencia, 2.200 funcionarios. No estamos hablando de una sobredimensionamiento de la estructura de recursos humanos donde podría haber una disminución de costos. Nosotros tenemos niveles internacionales, o sea, en las mejores empresas de agua de Latinoamérica, que son por ejemplo Sanepar o Sabespi, sí, ¿verdad? Son las mejores empresas de agua de Latinoamérica, las número 1, sí, y el resto de las que están en Latinoamérica. Tenemos en casi todas las empresas, a excepción de esas 2 o 3, sí, tenemos estos índices de funcionarios, porque el agua potable, no hay que olvidarse que el agua potable no es rentable a estos niveles. O sea, nosotros somos un país muy pequeño, a lo mejor una ciudad grande como San Pablo es rentable, ¿verdad? Pero una ciudad como Itá, o una ciudad como Coronel Bogado, o una ciudad... Nosotros perdemos, en 17 ciudades perdemos. En 17 ciudades, del total de 30. Del total de 30. Entonces, la cantidad de funcionarios en casi toda la región, sí, se mantiene cerca de los índices que nosotros tenemos porque es público. Okay. El servicio es público. Exacto. Ahora, si nos comparamos con Sabespi de San Pablo o Sanepar de Curitiba, correcto, de Curitiba, sí tenemos el doble de los funcionarios que ellos tienen por usuario. Por usuario. Por usuario. Exacto. Pero estamos hablando de volúmenes muy grandes. Sí. Nosotros tenemos 340.000 conexiones de agua. Y Sanepar estará por los 3 millones y Sabespi estará por los 8 millones. ¿Verdad? Correcto. Nosotros servimos una población aproximada de 2 millones de habitantes como es SAP. Sí. Y Sanepar sirve una población de 11 millones. Entonces hablamos de volúmenes diferentes en sí, donde se pueden hacer esos ajustes. Pero yo creo que SAP, si bien podemos tener una superpoblación de funcionarios, no estamos muy alejados de todas las empresas públicas de provisión de agua y saneamiento de la región. Ok. El indicador entonces es cantidad de funcionarios por conexión. Por conexión, sí, por conexión. Natalicio, ¿cuál es el indicador con el cual vas a medir el cumplimiento o no de tu meta de corto plazo, temporada de verano 2019-2020? ¿Cómo vas a ver si fuiste exitoso en esa meta? Por la cantidad de crisis. Claro, no, nosotros tenemos unos indicadores. Lo primero que hicimos cuando comenzamos a trabajar en ESAP fue establecer un benchmarking, unos puntos a medir para ver cómo va mejorando la eficiencia en todos los diferentes sectores, ¿verdad? Y establecimos algunos que son de conocimiento internacional y que se miden internacionalmente, como el agua no contabilizada, por ejemplo, o el agua no facturada. Correcto. Que es el agua que se pierde entre la salida de la planta y la facturación. Correcto. En el caso de SAP, el agua no facturada está en 44%. A ver. Desde que sale del total de agua producida. Total de agua que se produce en planta, sí, que sale de la planta, sí, el 56% se factura y el 44% no se factura. No se factura. Casi mitad y mitad. No se factura por varias razones. No se factura por una pérdida en todas las redes SAP y por las conexiones clandestinas. Casi en el mismo valor, 50-50. 50-50. Bueno, sobre el punto entonces, ¿por qué tanta pérdida en redes? Estamos hablando de sistema de cañería vetustas con vida útil vencidas. ¿Por qué tan alto el porcentaje de pérdida en cañería? Una mezcla de situaciones en donde tenemos mala calidad del material. Perdón, mala calidad. Mala calidad del material, ¿verdad? Se han comprado partidas de caño que no cumplen con las especificaciones técnicas, entonces en ciertas condiciones no funcionan. Tenemos un gran porcentaje de la vida útil de nuestras redes vencidas. Correcto. ¿Verdad? Acordate que Corposana en 1959 ya estaba funcionando y hay zonas que siguen con esa misma cañería. Ok. Sí. Y también la otra parte son los malos trabajos ejecutados, ¿verdad? Que se ejecutaron sin respetar las profundidades, cierto, que se hicieron más o menos, entonces el transporte de la carga hasta el caño, cuando no está a los 80 centímetros que tiene que estar, hace que se rompa el caño, o no están bien hechas las abrazaderas, o sea, es una cantidad de factores que influye esa cantidad de pérdida. Cierto. ¿Verdad?
Y por otro lado, las conexiones clandestinas. Correcto. Ahora, con respecto a estas pérdidas, mala calidad del material, ¿le tengo que culpar al proveedor o al que compró? Compartido. Es tan incumplido el que te vende un material que no llega como el que compra sabiendo eso, ¿verdad? Exactamente. Así que es una materia de gestión. Materia de gestión. Materia de gestión, mejorar la calidad del material que se compra para minimizar la pérdida en redes, ¿verdad? Por mala calidad. Claro. Y el siguiente punto dijiste que de este 44% la mitad es pérdida en redes y la otra mitad es conexiones clandestinas. Conexiones clandestinas, sí, así es. Conexiones clandestinas en donde nosotros ahora estamos haciendo un programa de intervención. Recién ahora, después de 10 meses, tenemos los medios porque adquirimos 50 y algo vehículos, 58 vehículos más para nuestro sistema. Todos los vehículos de SAP tenían más de 15 años. Correcto. Prácticamente perdían la mitad del tiempo en la calle reparándose que llegaba a destino y nos falta aún todavía. Sí. Pero ahora vamos a estar en condiciones de intervenir las conexiones clandestinas en forma masiva. Correcto. De acuerdo a los estudios que estamos haciendo, en Gran Asunción solo tenemos entre 20.000 y 25.000 conexiones clandestinas. En Gran Asunción. 20.000 a 25.000. Tenemos 35.000 cuentas cortadas, por ejemplo. Correcto. Esas cuentas cortadas, un gran porcentaje de esas, estoy seguro que no pueden vivir sin agua. Claro. Y después las otras conexiones que son denunciadas todos los meses por los lectores, que ni siquiera tuvimos la capacidad hasta hoy, ¿verdad?, de intervenir en forma masiva, ¿verdad? Todas esas conexiones. Y después tenemos los otros casos que son las zonas marginales. Las zonas marginales son bastante difíciles de enfrentar porque ellos mismos estiran un cañito, ellos mismos hacen, como pasa con Ande también, ¿verdad? Correcto. Como pasa con Ande, y es una zona difícil de manejar. Natalicio, ERSAN es lo que, para el sistema de agua potable y saneamiento del país, es lo que CONATEL es para las telecomunicaciones, ¿verdad? Para los operadores de telecomunicaciones. Y ESAP es un prestador que abastece... Un concesionario que abastece el... ¿Cuánto por ciento de...? 35% del país. 35% del país, que equivale a 30 ciudades. A 30 ciudades. El 65% restante se abastece a través de otros proveedores. ¿Está bien que yo le llame aguateros a esos proveedores? Sí, son aguateros y junta de saneamiento. ¿La junta de saneamiento qué es? Después te complemento el tema de la tarifa que no terminamos, pero... Perdón. No, los aguateros son empresas privadas, pequeñas empresas que perforan un pozo y proveen agua a un grupo, cierto, ¿verdad? Y hacen una gestión de cobro, pero el ERSAN también les regula y les fija la factura, la tarifa, ¿verdad? Y entonces distribuyen ahí con una inversión privada en un grupo ya sea de 100, de 50, hay casos grandes. Perfecto. Hay casos de 2.000, de 3.000 también. Perfecto. ¿Y el aguatero le cobra directo al usuario? Directo al usuario. Directo al usuario. Directo al usuario. Está fuera de nuestra área de concesión. Nosotros no tenemos gerencia dentro. El área concesionaria está definido en un plano. Así mismo es. En un mapa, ¿verdad? Correcto. ¿Y la Junta de Saneamiento? Y la Junta de Saneamiento son inversiones que hace el Estado Central a través de SENASA. Correcto. SENASA hace un sistema. Servicio Nacional de Salud. Servicio Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Salud. Sí. Hace los pozos. Sí. Hace los sistemas de tratamiento de los pozos, ya sea cloración o algún otro tipo de tratamiento que se requiera, y hace la redistribución. Correcto. Y cuando con préstamos como el de ahora está con un préstamo de $60 millones en ejecución. Y eso, una vez que se termina el sistema, se hace una junta de saneamiento en donde son electas las autoridades que se votan localmente. Que le cobran a los usuarios. Y se le entrega a esa autoridad local, se le entrega la administración. ¿verdad? Y esa autoridad es lo que hace el cobro al usuario. Y el mantenimiento de su sistema. Exactamente, el mantenimiento de esa inversión. De esa inversión. De esa infraestructura. Son 4.400 en total, más o menos. Correcto. ¿Qué porcentaje de la población paraguaya no tiene agua en su vivienda y tiene que caminar para traer agua hasta su vivienda? Cerca del 12%. Cerca del 12%, y son principalmente localidades que están fuera de los ámbitos urbanos. Correcto. Quiere decir que si comparo ese 12% con el promedio de la región, Paraguay no está mal. No, Paraguay tiene
lo que se evalúa es el agua servida por cañería más el agua mejorada. El agua mejorada son pequeños tratamientos que tienen, por ejemplo, centros indígenas. Correcto. ¿Verdad? Que tienen agua comunitaria, a lo mejor no en el borde de la vivienda, pero sí en uno cada tanto. Bueno, en ese índice Paraguay está, creo que cerca del 90%, 92%, o sea, nosotros estamos con una cobertura nacional buena. En donde estamos mal es en alcantarillado sanitario, que estamos cerca del 12% a nivel nacional. Que es saneamiento. Saneamiento. Que es otra cosa. Pero afecta directamente la salud, tanto como afecta la falta de agua potable. ¿Cómo afecta la falta de agua potable? Natalicio, 180.000 millones de guaraníes para Fernando de la Mora. ¿Qué se va a hacer? Bueno, 180.000 millones es un plan innovador. Nosotros hemos, debido a que SAP no tenía los recursos para ejecutar, o sea, no ha ejecutado hasta el momento ningún sistema propio. Siempre ha sido transferido del Estado Central. Esta es una modalidad nueva que comienza con Fernando de la Mora ahora como primera experiencia. El Consejo de Empresas Públicas nos aprobó el proyecto allá por febrero. Bueno, y ya recibimos la oferta ahora. Esa es la velocidad, la diferencia. Recibimos la oferta antes de terminar, creo que en los primeros días de julio. En 4 meses nosotros fuimos capaces de desarrollar proyecto ejecutivo, ¿verdad? Buscar el financiamiento, cerrar el instrumento de financiamiento y recibir la oferta. El Estado Central, para un proceso como este, que tiene que pasar por el Parlamento, que tiene un organismo multilateral que estudia como el Banco Mundial, un proceso de 2 años más o menos. Correcto. Esa es la versatilidad que tiene una sociedad anónima. ¿Quién fondeó este proyecto? Este proyecto nosotros creamos un fideicomiso, ¿verdad? En donde el ente fiduciario es el Banco Río y el inversor en sí es el Banco Continental. Como inversor, no como banco. Correcto. Como banco, ¿verdad? Entonces, el repago de la inversión se hace de lo que se recauda del alcantarillado sanitario de Fernando de la Mora, de lo que se va a construir. Correcto. Lo que se cobra alcantarillado, que en este caso es 1-1, agua y alcantarillado, lo que se cobra alcantarillado va para el fideicomiso y tiene un periodo de pago de la deuda de 10 años. Perfecto, perfecto. Estamos hablando de qué alcance dentro de Fernando de la Mora. Es el 85% de la ciudad. El 85% de la ciudad va a contar con alcantarillado. Alcantarillado sanitario. A partir de una inversión. ¿Y la ejecución de qué plazo estamos hablando? 16 meses. 16 meses de ejecución. En menos de 2 años, toda Fernando de la Mora va a tener alcantarillado sanitario. ¿Ya empezaron las obras, Natalicio? No, recibimos las ofertas. Estamos terminando la primera parte del plan de licitación. Yo creo que antes de terminar esta semana van a estar ya elegidas las empresas precalificadas. Tuvimos en la primera etapa 7 oferentes, que son consorcios de empresas principalmente. Son unas 15 empresas o 12 empresas más o menos que forman los consorcios. Bueno, y de los que queden precalificados van a presentar la oferta económica. Tienen un plazo X, ¿verdad? Creo que son 30 días para presentar la oferta económica y ahí firmaremos el contrato. Perfecto, perfecto. Volvamos al tema tarifa, porque yo te había preguntado si qué porcentaje se debería incrementar lo que hoy pagamos por agua para que la ESAP tenga los fondos suficientes, no solo para sus costos operativos, sino también para las inversiones. La tarifa tiene una fórmula. Cierto. Esa fórmula fijada por el ERSAM, cada año se hace el estudio de cómo están esos índices que forman parte de esa fórmula. Bueno, y eso nos dice si tenemos que aumentar o no la tarifa. Pero hemos terminado ahora el estudio tarifario y presentamos todos los componentes de la fórmula. Hay una empresa internacional inmiscuida en la evaluación del estudio tarifario. Y entonces ese estudio nos sale hoy, ¿verdad? Teniendo dentro de la fórmula 2 partes que corresponden a inversión para desarrollo en cero. En cero. Poniendo cero esos valores, o sea, no planificando desarrollo, inversiones, ¿verdad? 200 guaraníes más de la tarifa actual de hoy, ¿verdad? Entonces, si se quiere desarrollar el sector a través de SAP, la tarifa tiene que movilizarse dentro de esos valores y tiene que incluirse inversiones, ¿verdad? O de lo contrario, vamos por el otro camino que está ya en marcha, ¿verdad? Que es a través del Ministerio de Obras Públicas para el desarrollo del sector,
y que está bastante avanzado, algunos proyectos están bastante avanzados y que se van a desarrollar y luego son transferidos a SAP. Correcto. Natalicio, sin contar inversiones, hoy 200 guaraníes es el retraso en la factura. Por metro cúbico. Por metro cúbico. Sí. ¿Eso tengo que entender que significa que hoy la ESAP genera pérdidas? No. Cuando llegué a la administración, ESAP perdía más, antes del nuevo ajuste tarifario, ESAP perdía más o menos 6.000 a 7.000 millones por mes. 6.000 a 7.000 millones de guaraníes por mes. Por mes. Pérdida operativa. Después se aplicó el ajuste tarifario. Cierto. Y tomamos unas cuantas medidas administrativas también de reducción de gastos, ¿verdad? De optimización de recursos. Bueno, hoy en día nosotros no solamente cerramos un balance positivo, sí. Hoy en día ESAP, nosotros tenemos prácticamente 100.000 millones en caja en este momento, ¿verdad? O sea, esa diferencia es lo que nos va a permitir hacer pequeñas inversiones para enfrentar, por ejemplo, el plan verano. Los 200 guaraníes por metro cúbico. No estamos hablando todavía de eso. Ah. Estamos hablando solamente de la situación que estamos hoy. Correcto. ¿Verdad? ¿En qué se diferencia? Esa diferencia de los 100.000 de caja me está diciendo. Sí. Ok. ¿En qué se diferencia? ¿Por qué esos 200 guaraníes? Esos 200 guaraníes no significa que nosotros estemos o no estemos en pérdida. Esos 200 guaraníes es lo que tiene que estar la tarifa atendiendo todos los indicadores que tiene la fórmula de ajuste tarifario. Por ejemplo, el aumento de índice de precio del consumidor. Sí. ¿Se ajusta cada año? Ok, en ESAP no. En ESAP no. Ok. ¿Verdad? La situación cambiaria, ¿se ajusta o se disminuye? ¿Verdad? Sí. La mano de obra, el combustible tuvo un ajuste ya el inicio de año, sin embargo, eso no fue transferido a la fórmula. O sea, en otras palabras, esa fórmula es móvil, pero se puede aplicar una sola vez por año. Sí, el criterio político. Criterio político. El criterio político, cuando que en realidad esos factores como el dólar, el índice de precio del consumidor deberían hacer más dinámica la actualización de precios y eso está bastante atrasado. Así es. Natalicio, estamos hablando de 3.000 millones de dólares que necesitaríamos para los próximos años. 6.000. 6.000, exactamente, 6.000, para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. De cumplirse ese objetivo de desarrollo del 100% de cobertura de agua potable y de saneamiento, la participación de mercado de ESAP aumentaría más allá del 35%. Claro, aumentaría, pero limitado a esas 30 ciudades. Siempre. La cobertura de esas 30 ciudades de SAP en algunos casos es baja. Correcto. ¿Verdad? Lo que aumentaría es la penetración dentro de las mismas 30 ciudades. Dentro de las mismas 30, SAP no puede salir de la concesión. Y dentro de un plan estratégico. Nosotros, por ejemplo, tenemos, para darte un ejemplo sencillo, San Bernardino. Cierto. Es de SAP. Sí. Tiene planta de tratamiento de efluentes y tiene cobertura de agua casi 100%. Correcto. Altos. Está pegado. No es de SAP. No es de SAP, no podemos entrar. ¿Verdad? Y no hay aguaterías en la zona. Entonces, tampoco, si no va a ser tenido en cuenta en la tarifa, yo te voy a decir, a nosotros nos conviene que entre esta ciudad. Porque no es igual, no son iguales todas las ciudades. ¿verdad? Correcto. Una micro ciudad, sí. como Altos, sí. ¿verdad? Tiene que tener tarifa diferenciada. Cierto. No puede ser igual la tarifa de San Bernardino que Asunción. Correcto. Una ciudad en donde uno hace una inversión igual a Asunción, sí. pero solamente recauda 4 meses. Cierto. Y el resto de años se cierra prácticamente, ¿verdad? Entonces, no hay retorno en la inversión para justificar esa tarifa en San Bernardino, ¿verdad? Y nosotros somos sociedad anónima, ¿verdad? Entonces vivimos de la recaudación, no tenemos un guaraní de aporte del Estado. Correcto. Ahora, si el Estado decide intervenir y dice, no, yo voy a subvencionar porque es mi responsabilidad. Ahí la SAP puede entrar. Nosotros entramos en cualquier lugar, ellos nos pagan la diferencia de pérdida, ¿verdad? Aunque nosotros somos parte del Estado, funcionamos como sociedad anónima, no es que yo estoy separando Estado ESAP. Así mismo. Entonces ahí lo mismo pasa con hoy en día tenemos en el Gran Asunción, principalmente en Asunción, tenemos cerca de 20.000 cuentas subsidiadas, que tienen una tarifa social que no cubre los costos, pero el Estado jamás ha hecho una transferencia, como dice la ley del ERSAM, una transferencia para cubrir
esa subvención que le da el Estado paraguayo a ese usuario del bañado, por ejemplo. ¿Por qué, Natalicio, jamás Y porque siempre dentro el chip que tuvieron todas las administraciones del Estado le consideran a SAP como una empresa pública. Okay. Entonces dicen, no, hay una orden, dependemos del presidente de la República, entonces cubrimos esa necesidad, pero la caja financiera no se cubre porque el Estado no transfiere. Ahora por primera vez está bastante avanzado el proyecto de transferencia. El ingeniero Hugo Ruiz, que es el director de DAPSAN, está llevando adelante eso conjuntamente con la Secretaría de Acción Social, en donde se cruzan los nombres, números de cédula de las cuentas que pueden ser subsidiadas. Sí. Porque hay cuentas, por ejemplo, Pelo Pincho. Pelo Pincho es una zona subsidiada, sí, pero hay casas de 3 pisos y casas de 4 pisos dentro de Pelo Pincho, cierto, que no merecen subsidios, ¿verdad? Correcto. O sea, ahora se está trabajando finamente en la identificación de esos usuarios lo que va a permitir que SAP le factura al Estado la diferencia. La diferencia. Porque a ellos se les factura 16 metros cúbicos fijo, cierto, a una tarifa preferencial. Así mismo. Y el resto tiene que cubrir el Estado. Tanto la diferencia de tarifa como el resto del consumo. Antes ni siquiera se le facturaba al Estado. No, siempre se le facturó al Estado. Ah, es un incobrable facturado. Un incobrable facturado. Ok. Natalicio, hacemos 3 minutos de una breve pausa y después venimos para las últimas preguntas y redondeamos. ¿Cómo no? Gracias. Seguimos luego de la pausa con más líderes. Seguimos con el ingeniero Natalicio Chase en Líderes. Natalicio, una consulta. Teniendo en cuenta el tamaño de las inversiones necesarias para que podamos apuntar hacia una cobertura integral de saneamiento, de agua potable y de tratamiento de las aguas residuales, por un lado. Y teniendo en cuenta, por otro lado, que la experiencia con respecto a empresas del sector público en cuanto a eficacia y en cuanto a eficiencia no han sido muy satisfactorias. ¿Conviene que una empresa como SAP siga siendo pública, siga estando en manos del Estado? Al ser el agua potable y el saneamiento, pero principalmente el agua potable, prácticamente un derecho humano, sí, ¿verdad? Sí. Es muy difícil que sea un servicio en países de Latinoamérica, un servicio prestado por el Estado, ¿verdad? Aparte de ser una cuestión económica. Correcto. Perdón, que sea prestado por empresas privadas, por exactamente. Empresas privadas. Porque el Estado es más sensible en esos casos, ¿verdad? Cierto. Es más sensible, el Estado siempre está buscando el bienestar del ciudadano y tiene esa obligación. En cambio, el capital privado es más... Sí. Tiene menos sentimiento, digamos, ¿verdad? Una zona donde no hay cobertura, que no sea negocio, no ingresa. Cierto. ¿Verdad? Y nosotros, en cambio, tenemos, al ser el Estado un accionista mayoritario, o sea, el único accionista, correcto, tenemos la misma visión que tiene el Estado, ¿verdad? A veces hay que entrar en sectores donde no es rentable, sí, ¿verdad? Hay que tener subsidios cruzados donde no sean rentables, pero la empresa privada no hace eso. Y además que es muy difícil que en Paraguay haya una empresa que lleve adelante estas inversiones, porque el retorno es prácticamente imposible. Correcto. Sí. En otras palabras, estamos hablando de una empresa estratégica, sí, para el país, ¿sí? Y el Estado es el que puede hacerse cargo de ir satisfaciendo esas necesidades, ¿sí? Aunque no vaya a haber necesariamente rentabilidad. Sí, pero la empresa pública no tiene que no ser eficiente. Claro. ¿Verdad? Yo creo que vamos a ir ajustando hasta donde podamos y seguramente ojalá me sucedan otras personas que tengan mucho más capacidad que yo para llegar al objetivo, ¿verdad? Yo creo que podemos ser eficientes como es Sabespi de San Pablo, como es Sanepar, que son empresas realmente consideradas eficientes, inclusive mismo dentro del sector privado. Hablando de eficiencia, Natalicio, y hablemos de porcentaje o hablemos de valores absolutos. ¿Qué cantidad de dinero no justificado encontraste con respecto a años anteriores cuando asumiste la presidencia?
Bueno, nosotros no hicimos poca auditoría hacia atrás porque no teníamos tiempo no tuvimos hasta hoy tiempo. Comenzamos con el incendio del verano, ¿verdad? Y tuvimos que dedicarnos a construir para salvar ese problema. Hoy estamos con los proyectos de desarrollo para no pasar otro verano igual, ¿verdad? Y estamos dentro de la transformación de la administración. Hemos reglamentado muchísimo la administración. Hemos cambiado 100% el organigrama. Okay. Cuando yo llegué había 23 gerentes. Okay. ¿Y ahora hay? 9. 9. De 23 gerentes a sí. 9. Pero más allá, más de 90 jefes de departamento. Pero sí encontraste agujeros donde salió el dinero sin documentos. Yo esa parte le dejo a la fiscalía que juzgue, ¿verdad? Okay. Porque bueno, nosotros lo que nos tocó son administrar esos problemas que se han detectado, que son, por ejemplo, los fondos a rendir, sí, en donde las administraciones anteriores retiraban recursos, sí, ¿verdad? Sin pasar por la ley de contrataciones, okay, ¿verdad? Y rendían con documentos simples, con factura o de alguna forma. Inclusive en muchos de los casos las facturas fueron falsificadas, no eran reales, pero el 100% de esos casos fueron remitidos a la fiscalía. Tapar esos agujeros, ¿cuánto te ahorra? Y más o menos 16.000 millones por año. 16.000 millones de guaraníes. Es lo que se gastaba así en ese concepto, sin tener procedimiento administrativo adecuado. Correctísimo. Adecuado. Dos últimas preguntas, Natalicio. La penúltima pregunta. ¿Por qué SAP y Copaco no son ANDE? En cuanto a imagen de empresas del sector público me refiero. ANDE tiene una percepción o imagen mucho más positiva que SAP, y Copaco, si le preguntaba a la gente te pregunta, ¿existe todavía? O sea, da la sensación de que está cayendo. Justo me hace esta entrevista cuando el verano que pasó, sí, pasamos nosotros con mejor opinión que la ANDE, porque ANDE tuvo una infinidad de problemas de suministro de energía, no sé si te acuerdas del verano, sí, ¿verdad? Y también estos problemas que existen hoy en la administración central de la ANDE, pero ANDE siempre fue un ejemplo porque ANDE recibió la inversión que necesitaba requerirse. El sector eléctrico fue muy beneficiado ya desde la época de Stroessner para adelante con las inversiones, okay, ¿verdad? Ellos han desarrollado inclusive así y todo, creo que pasaron un mal verano porque la inversión no se hizo a tiempo también, ¿verdad? Pero sin tener en cuenta ese último tramo, ¿verdad? Yo creo que en la ANDE se invirtió, ¿verdad?, 100 veces más que en los otros sectores. Correcto. Entonces eso después se replica en servicio, ¿verdad? Perfecto. ¿Verdad? Natalicio, la última pregunta, y es personal, es sobre Natalicio Chasse. ¿Dónde te ves en el futuro? ¿Te ves tal vez asumiendo la responsabilidad de un ministerio o en una banca, en el Parlamento? Yo no tengo intereses políticos, ¿verdad? En este momento no tengo ningún interés político, ¿verdad? Yo vengo del sector privado, yo soy, sí, empresario. Mi principal objetivo ahora es responder la expectativa que puso el presidente de la República. Correcto. ¿Verdad? Tratar de devolverle la consideración que él tuvo al elegirme para ese difícil cargo que es SAP, porque es una de las empresas más difíciles del país, ¿verdad? Con casi ningún recurso, satisfacer una necesidad que tiene un impacto brutal, ¿verdad? Así mismo. Entonces, mi meta a corto plazo es satisfacer esa responsabilidad que me dio el presidente, devolverle, okay, al presidente esa consideración que él tuvo al elegirnos a nosotros, ¿verdad? Y bueno, el tema de ministerios, de otras cosas, es estrictamente una decisión que el presidente toma cuando necesita un colaborador. Yo no estoy en ninguno de los planes por el momento, ¿verdad? Mi único objetivo es SAP. Y salir después de SAP, pero puede ser un potencial candidato a ministro de Obras Públicas. A mi empresa cuando con el deber cumplido, ¿verdad? Correcto. Ahora, con respecto a tus funciones en la de SAP, tome nota. Un indicador para evaluar a Natalicio Chasse es la reducción del porcentaje de aguas no facturadas, de 44 sí, bajar a 35. Y el otro indicador es la disminución de la cartera morosa. ¿Es correcto? La cartera morosa en el SAP no es grande, ¿eh? La cartera morosa en el SAP es casi como un banco.
se mantiene en el orden del 3%, sin tener en cuenta las cuentas de Estado, porque el Estado te paga cuando quiere. Correcto. Entonces estamos hablando de disminución de cuentas clandestinas. Es parte del agua no contabilizada. Nosotros tenemos como meta dejar, una de las metas medibles es la reducción del agua no contabilizada, el agua no facturada. Correcto. ¿Verdad? Bajar de 44 a 35. Y la otra meta es buscar el desarrollo de los sistemas de provisión de agua, que son los que están fallando, los que no se han hecho a tiempo, y también la calidad del servicio. Correcto. Está entre nuestros planes, te adelanto, pero todavía sin posibilidad de salir al sector privado, pero sí ya comenzar a funcionar dentro del sector público. En 2 o 3 semanas más vamos a tener instalada una planta embotelladora de agua para poder vender nosotros, por lo menos al Estado, en forma inicial, el agua embotellada en bidones de 20 litros y en botellitas. ¿Ya tienen la marca? Ya tenemos, estamos ya con la botella dentro de nuestra institución, ya estamos repartiendo a la Secretaría de la Primera Dama, a la Presidencia de la República y algunas otras instituciones como... Agua potable embotellada de la ESAP. Sí. Que se pueda adquirir en una estación de servicio, en supermercados. No vamos a salir todavía al sector privado. Todavía no. Vamos a tratar de cubrir la demanda del Estado. Son 250.000 funcionarios que toman agua embotellada. Correcto. Y sí. Una fuente de recursos para la empresa. Una fuente de recursos adicional para la empresa. Natalicio, muchas gracias. Encantado de haberte tenido aquí. Muchas gracias nuevamente. Gracias a vos. Esto fue Líderes por Canal Pro. Buenas noches. Líderes fue presentado por Samsung, Movicor, 20 años. Para Muebles Marelli. Interfisa Banco, 40 años. Gracias por ser parte de nuestra historia.